Hola, mi nombre es América Mireidi Solís Ramírez, soy estudiante de Medicina de tercer año de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de quemaduras. Los puntos que voy a abordar durante la presentación van a ser la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, los estudios complementarios, la patología, el tratamiento y algunas medidas preventivas. La quemadura se define como una lesión aguda de la piel y en ocasiones de tejidos subyacentes, la cual va a ser causada por agentes físicos o químicos, como lo es la fricción, la radiación, el calor, la electricidad o sustancias químicas, cuya severidad va a depender de la profundidad y la extensión del daño. Estas se van a clasificar en primer, segundo, tercer y cuarto grado, o ya sea superficial, dispersor parcial y dispersor total, según la profundidad del tejido afectado. Esto lo mencionaré con más detalle adelante. Hablando un poco acerca de la epidemiología, la incidencia global menciona que las quemaduras son la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que cada año ocurren más de 11 millones de lesiones por quemaduras que requieren atención médica. Esto ocurre con mayor incidencia en países de bajos y medianos ingresos. Los grupos más afectados van a ser los niños menores de 5 años, particularmente los que son vulnerables a quemaduras por líquidos calientes, los adultos mayores que van a tener un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, los hombres que van a tener una mayor incidencia, especialmente en quemaduras por fuego directo o trabajo industrial. Es importante mencionar que en países de bajo y mediano ingreso, las quemaduras que van a predominar van a ser por accidentes domésticos y cocción con fuego abierto, mientras que en los países industrializados muchas quemaduras van a ser laborales, eléctricas o por exposición solar prolongada, que son los rayos ultravioleta. La mortalidad y las complicaciones. La tasa de mortalidad ha disminuido en países que tienen unidades especializadas en quemados. Es importante mencionar que la infección sigue siendo la principal causa de muerte por quemaduras extensas. Las secuelas funcionales y estéticas van a ser muy frecuentes y estas son especialmente en quemaduras profundas. Hablando un poco acerca de la hospitalización y las complicaciones, son que entre el 5 y el 10% de las personas con quemaduras graves requieren hospitalización prolongada. Algunas complicaciones incluyen las infecciones, que es la causa, como lo mencionaba anteriormente, principal de muerte en grandes quemados, las contracturas cicatriciales, queloides, trastornos de pigmentación y los trastornos de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Los factores de riesgo van a ser la edad, en niños pequeños, especialmente menores de 5 años. Esto va a deberse a la curiosidad, la falta de supervisión y que tienen una piel más delgada. Vamos a tener a los adultos mayores por su movilidad limitada, algunas alteraciones cognitivas y van a tener una piel más frágil. Tenemos los factores socioeconómicos y ambientales. Entre ellos destacan lo que es las viviendas con hacinamiento o condiciones precarias, como lo es las cocinas abiertas, el uso de velas y las estufas inseguras. Tenemos la ocupación o actividades de riesgo, trabajos con exposición a fuentes térmicas, productos químicos o electricidad. Las actividades domésticas como cocinar, manipular agua caliente, algunos líquidos inflamables y la pirotecnia. La etiología de las quemaduras se refiere a las causas o mecanismos que las originan. Las quemaduras pueden clasificarse según el agente que produce el daño,
a la piel y a los tejidos subyacentes. Un ejemplo serían las quemaduras térmicas. Estas van a ser por calor seco, por estar en contacto con fuego, llamas, superficies calientes o por vapor. También pueden ser por líquidos calientes, que producen lo que son las escaldaduras. Estas van a ser más comunes en niños pequeños y accidentes domésticos. Otro ejemplo son las quemaduras eléctricas. Estas es por estar en contacto con corriente de bajo y alto voltaje. Estas pueden causar lo que es daño profundo, incluso en lesiones superficiales mínimas. Aquí va a haber un riesgo de daño muscular, arritmias y síndrome compartimental. Otro ejemplo de quemaduras serían las quemaduras por radiación. Esta es por exposición a rayos ultravioleta, la radioterapia. Estas quemaduras suelen afectar lo que es principalmente la epidermis. Van a provocar eritema, edema y descamación. Tenemos las quemaduras por fricción. Estas van a ser lesiones por deslizamiento rápido contra superficies duras. Un ejemplo de ellas serían los accidentes en moto. Tenemos las quemaduras por frío congelación. Aunque este tipo de quemaduras no son térmicas clásicas, el daño por congelamiento también incluye lo que es el mecanismo celular similar a las anteriores. Va a haber presencia de isquemia, necrosis e inflamación. Las quemaduras causan una lesión térmica directa sobre la piel y tejidos subyacentes, lo cual va a producir un daño celular inmediato. Esto va a desencadenar diferentes procesos fisiopatológicos. El primero sería el daño celular directo. Aquí el calor va a provocar lo que es la desnaturalización de las proteínas y va a provocar un daño a la membrana celular, lo cual va a llevar a la necrosis de las células en el área infectada. Tenemos la respuesta inflamatoria local. Aquí las células liberan diferentes mediadores inflamatorios, como lo es la histamina, las prostaglandinas y las citoquinas, lo cual esto va a generar una vasodilatación y va a haber por ende un aumento de la permeabilidad vascular y va a producir edema. Tenemos lo que es la pérdida de la barrera cutánea. Aquí la integridad de la piel se va a perder, lo cual va a facilitar la pérdida de líquidos y proteínas. Esto va a aumentar lo que es el riesgo de infección. Tenemos lo que es la respuesta sistémica. Esto va a ser solo en quemaduras extensas. Aquí se va a producir una respuesta inflamatoria sistémica con una liberación masiva de mediadores inflamatorios que van a provocar diferentes alteraciones hemodinámicas, hipovolemia y la disfunción orgánica. Vamos a tener las alteraciones en la microcirculación. Aquí el daño endotelial y la inflamación van a provocar lo que es la trombosis capilar y va a haber un compromiso de flujo sanguíneo, lo cual va a agravar el daño tisular. Tenemos también el proceso de reparación, también reparación tisular, lo cual va a iniciar con la migración de las células inflamatorias. Y aquí va a haber una activación de los fibroblastos para así poder hacer la formación del tejido de granulación y una eventualmente cicatrización. A continuación les muestro la clasificación de quemaduras según su profundidad, que es el cuadro clínico. Tenemos las quemaduras de primer grado o epidérmicas, la cual van a ser superficiales. Estas van a afectar principalmente lo que es la epidermis. Van a provocar eritema superficial, la piel va a estar seca y no va a haber presencia de ampollas. Estas van a ser muy dolorosas y van a curar espontáneamente en 3 a 6 días. Estas van a conservar lo que es la integridad de la piel y no va a dejar secuelas ni cicatriz. Tenemos a las dérmicas superficiales o de segundo grado superficial o espesor parcial.
Aquí afecta lo que es la epidermis y un tercio superior de la dermis, que es la dermis papilar. Aquí va a haber presencia de ampollas, va a haber una base roja, van a ser húmedas y brillantes. Estas no van a ser dolorosas y son exudativas. Adecuadamente son tratadas curan de 1 a 3 semanas y va a haber un pequeño cambio de pigmentación. Vamos a tener a las dérmicas profundas o segundo grado profundo. Aquí va a afectar lo que es la epidermis y la dermis reticular. Va a haber ampollas de aspecto seco y rotas sobre un fondo pálido blanquecino. Aquí las terminaciones nerviosas van a estar dañadas, por lo cual estas no van a ser dolorosas. Es importante o cabe mencionar que si en 21 días no epiteliza, esta se va a derivar a lo que es una cirugía plástica por la posibilidad que aparezca lo que es la cicatrización hipertrófica. Después vamos a tener a las subdérmicas, que son de espesor total o tercer grado. Estas van a afectar todo el espesor de la piel y van a formar una escara blanquecina, amarilla o marrón. Esta va a ser dura y seca. Esta quemadura va a ser indolora debido a las terminaciones nerviosas que igual van a estar destruidas y no cicatriza sola. Y estas van a requerir lo que es el injerto. Por último tenemos a las quemaduras de 4º grado, que se conocen como profundas. Aquí lo que va a afectar va a ser la piel, el músculo, la fascia y el hueso. El aspecto, vamos a ver una escara negra que va a ser carbonizada y esta va a ser profunda. Aquí no va a haber presencia de olor, la cicatriz va a ser muy prolongada y se necesita lo que es cirugía extensa y posible amputación. Siguiendo con los estudios complementarios, tenemos a la biometría hemática. Esto es para valorar el estado general del paciente y así poder detectar una anemia, una hemoconcentración, una infección o una leucocitosis. Tenemos la química sanguínea. ¿Por qué se pide? Esto es para controlar lo que es el equilibrio del electrolítico y el estado metabólico y así poder evaluar la deshidratación, la función renal, si hay presencia de hiperglucemia y un balance hidroelectrolítico. Aquí la hiperglucemia va a ser común en el estrés metabólico por quemaduras extensas. Tenemos también otro estudio que es la carboxihemoglobina. Esta va a ser específica para quemaduras por inhalación en ambientes cerrados, por ejemplo en incendios en casa o coche, intoxicación por monóxido de carbono. Otro estudio importante es la radiografía de tórax. Esto para detectar complicaciones pulmonares. Se va a utilizar principalmente en quemaduras por inhalación con síntomas respiratorios, como lo es la tos, el estridor, la dificultad respiratoria. Y esta puede detectar lo que es un edema pulmonar, si hay infiltrados o signos de neumonía. Tenemos el urianálisis, el cual va a ser una detección de mioglobulina, el cual va a ser en quemaduras eléctricas o musculares extensas y que haya estado renal. Tenemos el cultivo de heridas. Esta es importante mencionar que solo se pide si hay signos clínicos de infección como eritema, exudado purulento, fiebre o mal olor. Aquí las quemaduras extensas van a estar más expuestas a la colonización de bacterias, pero no se recomienda el cultivo de rutina en las lesiones limpias para poder evitar el sobreabuso de antibióticos. Por último, tenemos las pruebas de función hepática.
Estas se van a pedir en quemaduras extensas o si hay sospecha de sepsis o fallo multiorgánico. Y va a ayudar lo que es a evaluar la función hepática que pueda verse afectada. Ahora hablaremos acerca de la patología de las quemaduras. La quemadura de primer grado, el principal tejido afectado va a ser la epidermis. En los hallazgos microscópicos vamos a observar la presencia de necrosis de queratinocitos en las capas superficiales. También edema intraepidérmico, una vasodilatación en los capilares dérmicos que va a tener una congestión vascular y un infiltrado inflamatorio leve en linfocitos y neutrófilos. Esta va a ser reversible y no va a dejar cicatriz. En la quemadura de segundo grado, el principal tejido afectado va a ser la epidermis y la dermis papilar. Vamos a observar la necrosis epidérmica completa. Va a haber ampollas subdérmicas. Tenemos la de segundo grado profundo que va a afectar la epidermis y la dermis profunda, la reticular. Aquí va a haber una necrosis más extensa, va a haber trombos en vasos dérmicos y va a haber daño parcial a los anexos cutáneos. Esta puede requerir injerto, va a haber cicatrización más lenta y el riesgo de cicatriz. Tenemos la de tercer grado, el cual va a afectar lo que es la epidermis, dermis y estructuras subcutáneas, tejido graso, fascia, músculo. Aquí va a haber una necrosis coagulativa masiva y una desnaturalización del colágeno, que va a ser de aspecto de vidrio esmerilado. Van a haber vasos trombosados, una ausencia de los anexos cutáneos visibles y va a haber pérdida total de la arquitectura tisular. Aquí no va a haber regeneración espontánea y va a requerir lo que es injerto y va a dejar una cicatriz. Por último, tenemos la quemadura de cuarto grado. Aquí va a abarcar piel, grasa, músculo e incluso el hueso. Va a haber una carbonización del tejido, una necrosis completa de todas las capas y estructuras profundas y no va a tener vialidad tisular. Esta va a ser incompatible con la regeneración espontánea, va a requerir una incisión quirúrgica radical, injertos y o amputación. Para el tratamiento, lo que tenemos que hacer principalmente es una valoración inicial. Tenemos que clasificar la quemadura. Esta se va a dividir en tres, ya sea por profundidad, por extensión o localización. La profundidad va a ser ya sea primera, segundo grado, ya sea superficial o profunda, tercer y cuarto grado. Tenemos la extensión, la cual va a calcular el porcentaje de superficie corporal quemada, que se denomina regla de los 9 o la regla de Wallace. Como lo muestro en la figura 1, representa lo que es la regla de Wallace o la regla de los 9. Este es un método utilizado para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Esta va a consistir en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Es importante o cabe mencionar que esta se aplica principalmente en adultos. No se va a aplicar en niños ya que ellos tienen proporciones corporales diferentes. Tenemos la localización crítica. Esta ya sea en cara, genitales, pies, manos, articulaciones, vía aérea y presencia de trauma asociado. Como número 2 tenemos la evaluación del estado general. Aquí nosotros vemos lo que son los signos vitales, el nivel de conciencia, la vía aérea y si hay presencia de trauma asociado. Vamos a tener el manejo sistémico. Esta se va a dividir en soporte vital y control de dolor.
En el soporte vital es importante mencionar que esto se utiliza solo si son quemaduras moderadas o graves. Vamos a tener la vía aérea. Esta asegura la permeabilidad si hay un riesgo de lesión por inhalación. Tenemos la oxigenoterapia. Esta es especialmente utilizada solo si hay sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. Tenemos la reposición de líquidos, la cual la podemos hacer con la fórmula de Parkland. Aquí vamos a utilizar 4 mililitros, los multiplicamos por el peso en kilogramos por la superficie corporal quemada, por sus siglas SCQ. Aquí se administra la mitad en las primeras 8 horas y la siguiente mitad en las 16 horas. Es importante estar monitoreando constantemente la diuresis. Tiene que ser mayor a 0.5 mililitros kilogramos por hora. Vamos a tener el control del dolor. Esta es con una analgesia escalonada. Vamos a tener desde leves hasta graves. En las leves podemos utilizar lo que es paracetamol o algún AINE. En las moderadas o graves vamos a tener los opioides intravenosos. También se puede hacer o se puede utilizar lo que es la sedación durante las curaciones o los procedimientos que sean muy dolorosos para el paciente. El cuidado local de las lesiones va a depender del tipo de quemadura. En base a esto va a haber un tratamiento diferente. En las quemaduras de primer grado, que son las superficiales, el tratamiento local recomendado van a ser las compresas frías, la hidratación tópica, los emolientes y los analgésicos. Las de segundo grado superficial tiene que haber una limpieza suave, una protección con apósitos, hidrocoloides, plata, y mantener las ampollas si es que estas no están rotas. Las de segundo grado, que son las profundas, van a haber curaciones diarias, tiene que haber un desbridamiento, apósitos antibacterianos y valorar el injerto. Mientras que en las quemaduras de tercer y cuarto grado va a haber una escarectomía, un injerto de piel, antibióticos si hay infección secundaria y un manejo quirúrgico especializado. Otro tratamiento importante son los antibióticos y la profilaxis. Vamos a tener los tópicos y los sistémicos. En los tópicos vamos a tener la sulfadiazina de plata, el cual va a tener un amplio espectro y es de uso común. Tenemos que evitarlo en neonatos por el riesgo de kernícteros. Tenemos la mafenida o nitrato de plata, el cual esta va a ser útil en quemaduras infectadas o de difícil acceso. En los sistémicos, estos se van a utilizar principalmente si hay signos de infección secundaria, celulitis o sepsis. En la intervención quirúrgica vamos a tener diferentes procedimientos. Uno de ellos es la escarectomía, el cual consiste en el retiro del tejido necrótico para así poder prevenir una infección y tratar de mejorar la cicatrización. También tenemos el injerto de piel. Aquí se utilizan autoinjertos para las quemaduras que son profundas o de espesor total. La reconstrucción. Esta es en casos extensos o con daños funcionales y se usan los colgajos. También tenemos la rehabilitación y el seguimiento. Es importante tener un inicio precoz de fisioterapia y movilización. Puede haber diferentes prevenciones de secuelas como las contracturas, las cicatrices hipertróficas o queloides. Y es importante tener un seguimiento prolongado. Para finalizar el tema, es importante mencionar algunas medidas preventivas para poder evitar las quemaduras. El libro del que me basé está especialmente orientado en reducir la incidencia en distintos contextos.
El Atlas es un libro clínico y visual. Sin embargo, este proporciona lo que es una orientación práctica y preventiva basada en la experiencia dermatológica. Una medida preventiva importante es la prevención de quemaduras térmicas. Es importante tener una educación sobre riesgos comunes o una educación doméstica. ¿A qué me refiero con esto? Mantener los líquidos calientes, las planchas, las estufas fuera del alcance de los niños. Usar protectores de estufas y tratar de que las mangas de las toallas estén giradas hacia adentro. También es importante no dejar las velas encendidas sin supervisión. Otro punto importante es una buena supervisión infantil. Tener normas de seguridad en el hogar, como los detectores de humo funcionales, algunas instalaciones con rociadores contra incendios si es posible, y tratar de tener una enseñanza de plan para la evacuación si se llega a presentar un incendio. Otro punto importante es la prevención en quemaduras eléctricas. Es importante tener instalaciones eléctricas seguras. Tratar de evitar el uso de electrodomésticos que estén cerca del agua. Tratar de que los cables estén en buen estado y que estén protegidos. La toma de corriente que esté con tampones de seguridad en hogares con niños. Algunas precauciones en el trabajo de riesgo sería el uso de equipos de protección personal, alguna capacitación técnica en el manejo de corriente eléctrica. También podemos prevenir las quemaduras químicas, como al tener un manejo adecuado de estas sustancias, con el uso de guantes, las gafas de protección y la ropa adecuada. Debe de haber un buen almacenamiento seguro con algunos productos de limpieza, algunos cosméticos o industriales. También es importante tener una buena rotulación, que ésta sea clara en sustancias peligrosas. La educación también va a ser importante en el uso de los productos domésticos. Tenemos que tratar de leer las etiquetas y las instrucciones y evitar mezclar productos como el amoníaco y el cloro. Otra medida preventiva son contra las quemaduras solares. Una de ellas sería la fotoprotección. ¿A qué me refiero con esto? Usar regular el protector solar y hacer un reaplicado. Tener una buena ropa con protección contra los rayos ultravioleta. Tratar de usar sombreros que sean de ala ancha, unas gafas oscuras. Tratar de evitar lo menos posible la exposición. Respecto a la educación dermatológica, tenemos que hacer conciencia sobre el daño acumulativo que tienen los rayos ultravioleta y hacer una autoexploración de la piel para poder detectar lo que son las lesiones sospechosas. Es importante hacer conciencia sobre estas medidas preventivas para poder evitar lo que son las quemaduras. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado la presentación.